¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En otro video ya había mencionado, tratando de entenderlo, un concepto que un congresista de Perú Libre, el señor Cerrón, había dado en alguna intervención en el Congreso de la República. Él afirmaba, el congresista Cerrón, en esa intervención, que postulaba una economía estatal de mercado. No entendí, no existe ese concepto en los medios académicos, ni tampoco en los medios de política pública. Economía estatal de mercado, o es una economía estatal o es una economía de mercado. Pero cuando se le explica o se le pide un poco que detalle los contenidos de ese concepto, ahí vienen generalidades, pero en la práctica la idea es ponerle un título a algo que es relacionado a tener una economía estatal. En otras palabras, reemplazar al mercado por el Estado. El Estado como empresario, el Estado como controlador de precios, el Estado como asignador de recursos. Estrategia que ya ha fracasado abiertamente en cuanto país ha intentado aplicarse, empezando por los países de Europa del Este, de la ex Unión Soviética y su círculo de países satélites, la mayoría de los cuales hoy día están independizados y con políticas más cercanas al mercado, aunque no de libre mercado. Y la propia Unión Soviética ya no existe, pero también ha fracasado en cuanto intento ha ocurrido en América Latina. Miremos el caso de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua, para poner algunos ejemplos. Hace poco, en un programa de Canal N, un periodista entrevista a otro congresista de Perú Libre, de nombre Américo Gonza, y el periodista le pregunta: ¿usted quiere cambiar la Constitución? Y él dice sí. Y en el título tercero, en el capítulo económico, ¿qué es lo que usted quiere cambiar? Bueno, en el artículo 58, que, como sabemos, dice: la iniciativa es libre, se ejerce con la economía social de mercado. El congresista responde que él quisiera cambiar ese artículo por una economía popular de mercado. Cuando el periodista le pregunta: ¿y qué es una economía popular de mercado? Nuevamente las generalidades, ¿no? El Estado como asignador de recursos de manera más directa, como empresario, controlando los precios, y con una argumentación poco sólida, ¿no? El mercado que exista, pero el Estado es el que va a ser el que se preocupa principalmente por los precios, por la asignación de recursos. El periodista le dice: ya lo hemos tenido en la década del 70 y del 80, pero el congresista insinúa que en ese tiempo no se hizo bien, pero ahora se haría bien. La verdad que lo que faltó preguntar a uno y a otro es: ¿qué significa economía estatal de mercado? O en este caso, ¿qué significa economía popular de mercado? Y sobre todo, la otra pregunta válida debería ser: ¿en qué país del mundo se aplica? Claramente uno puede tener la idea que quiera, pero para que sea una idea consistente tiene que mostrar algún caso, alguna evidencia, algún resultado de una investigación seria, científica, que pueda darnos luces sobre lo que se pretende hacer. Pero en el fondo no es más que pura demagogia, puro populismo, solamente es una frase hueca: economía popular de mercado. ¿Y por qué insisten en la palabra mercado si no creen en el mercado? Porque saben que si no ponen la palabra mercado, el grueso de la gente va a entender que es algo inviable, porque el mercado existe, ¿no? Independientemente de las ideologías o de las posiciones políticas que se tengan. Entonces, sí, debería llamarle de nuevo economía popular o economía estatal para hacerlo más honesto el concepto. Pero no, economía popular de mercado, antes economía estatal de mercado. Con frases. En el fondo son caballos de Troya, porque lo que están manifestando es que desean que el Estado vuelva a estar como dueño de los medios de producción, asignador de recursos, controlador de los precios, situación que ya sabemos, en abundancia de casos, fracasa, ha fracasado y fracasará. El mercado a su tarea, el Estado a la suya. Pero digamos, tratar de que el Estado sea mercado o viceversa es un error que ya ni siquiera deberíamos discutir. Pero hay congresistas y políticos hoy en el Perú que insisten, no solo en el Perú, en América Latina, en este tiempo, que insisten en estas ideas trasnochadas
y tenga un mínimo de rigurosidad y de análisis de la realidad y de los datos, que bien valdría la pena hacer para que no estén hablando tanta generalidad, por no llamarle de otra manera. Muchas gracias.